Me llamo Lisette y me acompaña Verónica Madrid. Ambas somos del equipo de inclusión de ELC y hoy estamos para discutir y hablarles en nuestros consejitos de comportamiento. Nuestro bocadito será una continuación de lo que hemos estado hablando de cómo el compartir con nuestros hijos cuando ellos están jugando, mientras ellos juegan, minimiza ese comportamiento que a nosotros no nos agrada como padres o que en general que no está correcto. Así que hablamos de los bloques, de cómo trabajar con ellos cuando están jugando con bloques y cómo nosotros podemos estar ahí con ellos. Hablamos también de la dramatización, cuando ellos están dramatizando, cuando están jugando de algo específico, cómo nosotros incorporar. Y hoy vamos a hablarles de las ciencias, de esa conexión cuando ellos están afuera, cuando estamos cocinando, y cómo vamos a involucrar las ciencias en ese aprendizaje para los niños y cómo nosotros integrar con ellos el juego. Así que qué mejor que Verónica nos explique un poquito de en qué momento yo tengo que jugar con ellos o cuánto tiempo, o jugaré con ellos, se sentirán bien, no se sentirán bien, cómo lo hago y en qué momento lo hago, por cuánto tiempo. Tantas preguntas que nosotros como padres nos hacemos de cómo ellos se van a sentir, pero hoy le vamos a decir la importancia que es el compartir con nuestros hijos. Así que, Vero, te lo dejo todito a ti. Bueno, ya no es, perdón, a través de la ciencia, los niños son curiosos por naturaleza. Ellos quieren saber cómo funcionan las cosas, por qué pasan las cosas, por qué las cosas cambian, y eso es la ciencia. Entonces, muchas veces tenemos cosas en casa que podemos utilizar para hablar de ciencia y también cuando estamos afuera en el parque, en el patio de la casa, caminando por la acera, también podemos hablar de ciencia. Entonces, en la casa, los niños quieren saber eso, cómo se transforman los materiales, qué pasa con las cosas, cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, una cosa y otra. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de la cocina y los niños les encanta cocinar. Y nosotros podemos, a través de la cocina, justamente hablar de ciencias, porque es el cambio que ocurre en los materiales a través de cuando los calentamos, cuando le agregamos una cosa u otra, cuando le agregamos líquidos se vuelven más espesos. Entonces, esa información científica que vamos a agarrar ahí con la cocina es maravillosa. Entonces, invites a sus hijos a ver lo que estás haciendo. Mira, mira el arroz ahora como es. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves en el arroz? Tócalo, es duro. Entonces, mira lo que va a pasar. ¿Ese es el mismo arroz que tú te comes? No, no es el mismo. ¿Qué crees tú que pasa? ¿Es el mismo arroz que cuando tú te comes blanquito así que lo comemos con la carnita? No, no es igual, ¿verdad? ¿Qué crees que pasó? Entonces le enseñas, le dices, bueno, mira, lo vamos a poner aquí con agua y entonces el agua va a hervir y ya vas a ver qué va a pasar. Entonces, Introducir ese vocabulario, hervir, la hervir. textura, toca el arroz Ajá. ahora, vamos a después a saborearla. Entonces le pusimos agua y cuando salió el arroz ya no está el agua. ¿Qué pasó? Hazle la pregunta, no le digas el resultado, no le digas la respuesta. Pregúntale, ¿qué pasó aquí? Y ellos van a empezar a crear y a generar su propia hipótesis. Y a través de las preguntas que tú le vas a hacer, lo vas a llevar a, bueno, ese grano que teníamos se hizo más grande porque absorbió el agua que había y ahora tenemos un arroz blandito. El agua Entonces, se ¿qué pasó? evaporó. Cuando le pusimos el agua, se llenó de agua, el otro agua se evaporó y se puso más blando. Entonces, son momentos súper importantes que podemos utilizar para conversar con nuestros hijos, para mantenerlos ocupados, para despertar esa chispa de conocer cosas nuevas y de entender las cosas nuevas con algo tan simple como cuando estamos cocinando. Y ni siquiera es una cosa que vamos a hacer con ellos o es una planificación que voy a hacer una torta para que se me siente conmigo, hacer la torta. No, voy a hacer la carne. Ahora, es roja y ahora está marroncita. Voy a hacer el arroz, voy a hacer pasta, voy a hacer arepas. Pero Antes era una harina, ahora se volvió una masita. Entonces, todas esas son cosas que estamos hablando de transformación de materiales y estamos conversando y creando esa capacidad de investigación y esa necesidad que ellos tienen de saber del porqué de las cosas. me fascina ese ejemplo que diste del arroz,
pero tú dices de la cocina y me acordé que este fin de semana mi nieto descubrió que cerrando la puerta, la luz de la nevera se apaga. So, él Ah, comenzó, miren qué sencillez, y se me paran hasta los pelos, porque me acordé de todas las preguntas que yo le hice, porque él era cerrando la nevera y me dice, oh my God, look, cuando cierro la nevera se apaga la luz. Y ahí pusimos a investigar qué era lo que había ahí, qué aparatito había o qué ajá. material era el que hacía. Entonces hablamos de la electricidad y todo. Eso me acordaste. Ese incidente, fíjense que no fue de cocina, fue en la cocina, pero Sí, ese momento se desarrolló muchas cosas en un momento de investigación. un momento de investigación. Así que Y aparte, lo tienes entretenido por un rato contigo, creando conexiones, manteniéndolo ocupado, manteniéndolo interesado en algo. Y mientras más grande, puedes ir agregándole más cosas a eso. ¿Tienes algunas foticos para enseñarnos, para sí, seguir hablando de las cosas que podemos hacer relacionadas con la ciencia con nuestros niños? claro que sí. Aquí tengo, a veces tenemos estas semillitas en la casa. Qué chévere sería el uno hacer este tipo de actividad con ellos. Así, Sí, ahí es ver las diferentes semillas, clasificarlas, las puedes clasificar, contar, verlas con la lupa, ver cómo se ven, cuál es la diferencia entre cada una, qué les ves cuando le ves, cuando le ves la lupa. Y son elementos naturales también que estamos introduciendo también en casa, ¿no? ¿no? Aquí Y tienes puedes, el... si las están cogiendo, te das cuenta si su motor fino está funcionando o los haces Ujú, trabajar en vez de las pinzas con los deditos, si son pequeñitos. Hay cosas aquí que hasta las prueben probar, como tú hablabas del arroz. Ahora ujú, mira, los granos están secos, vamos a cocinarlos, que es otra observación también. Así que sí, de las cosas que mismas tenemos en la casa, no es que tenemos que salir de shopping ahora ajá, a seguir estos consejos, pero cada minuto cuenta, como yo diría. sí, así mismo es. Ahí tienes también el... Ah, bueno, aquí está la parte de la cocina. Ay, perdón, ibas a Em, decir algo del no, anterior. del telescopio, Microscopio del microscopio, es microscopio. Del y las lupas. microscopio, ajá, del microscopio, la lupa, el microscopio lo En puedes utilizar. ocasiones les regalan estas cosas a nuestros hijos y nosotros ni sabemos cómo usarlas. O Ajá, las usaron por una semana y la guardamos en el garaje y no la sacamos más. sí, pero bueno, la podemos utilizar para ver las diferentes cosas que tenemos en casa y hacernos preguntas y investigar. Tenías en la próxima, estaba el elemento de la cocina. Bueno, Sí, ahí lo ponen como algo un poco más elaborado, cocinar juntos, pero que es una actividad de verdad que es una actividad científica, porque es el cambio de materiales y qué pasa con las cosas cuando las ponemos en diferentes situaciones, como el frío, como el calor, pero también no, es un y momento de compartir. el taste, Ujú, el probar. Miren, esta mamá aquí está dándole al niño el brócoli en la mano. Yo también la probaría, ajá, le diría si está suave, a qué huele, el olor, todo. Me fascina esta que ella le está ayudando al niñito pequeñito a squeeze, a apretar ajá. exprimir el limón. De estas láminas podemos sacar tantas cosas interesantes porque como tú bien dices, son más elaboradas, pero el ellos estar integrados en ese momento, podemos contar los tomatitos que le vamos a colocar a la pizza, Ujú. de qué color es el tomate, porque eso es un niño pequeño. Y, ¿Quieres y, y también aprender a probar cosas nuevas. Si yo lo afro? hice, me va a provocar más probarlo que de repente si me lo pusieron enfrente sin haber Sí, visto todo el proceso, ¿no? exacto. Y yo fui partícipe así que voy a probarlo. Definitivamente, Exacto. tremenda idea y estamos incorporando la ciencia. Y bueno, afuera. La naturaleza es un lugar realmente para hablar de cómo crecen las cosas, de qué hay, la conexión con la naturaleza. Nos podemos llevar esos magnifying glass, oye, se me Las olvida el lupas. nombre, Lisette, las lupas. Las conseguimos en el Dollar Tree y las Las hay en podemos el dólar. comprar. Sí, compras unas y te las llevas. Cuando vamos al parque, y entonces vamos a ver estas hojitas y mira esta hoja diferente a la otra hoja.
que tiene este. Aquí hay el telefonito, que ese es el típico que hacíamos nosotros cuando éramos chiquitos, Ay, que es sí, buenos recuerdos. otro elemento súper divertido para saber cómo es bueno, lo que era antes el teléfono ahora es diferente, ¿no? Pero es simplemente hacer ese contacto con la naturaleza y divertirnos con los niños haciendo cosas. El de arriba de la cosita que soplas y Me sale, fascina esta foto. eso a los niños les encanta. A mis hijos les encantan esas florecitas que cuando las soplas salen volando. Es también una buena manera como de enseñar esas técnicas de respirar que hemos hablado tanto, Sí, donde respiro por la nariz y soplo sopla. por la boca, ¿no? Y bueno, esta otra mamá aquí súper involucrados en la tierra, Sí, tirados en la tierra, viendo me todo lo que hay fascina ahí. este contacto con la tierra, ella tirada en el piso. Ujú, Yo soy igual con mis nietos, bueno, fui con mis hijas y ahora con mis nietos, me tiro al piso, nos ensuciamos. Esa conexión, el tocar, el oler, el sentir, eh, ujú. me Y, fascina. sí, Nos y bueno, eso está muy conectado con lo que es cuando hablamos de mindfulness, ¿ok? El estar presentes en el momento. Esos son momentos donde estoy presente en lo que estoy haciendo, estoy sintiendo la brisa en mi piel, estoy escuchando los sonidos de la naturaleza, estoy aparte compartiendo con alguien tan importante para mí como es mi mamá o mi papá, o mi abuelo, o mi abuela, o mi tía, o sea, alguien con quien estoy compartiendo este momento, ¿no? Entonces, esa conexión del aquí y del ahora también. Sí, no es lo mismo. Y para nosotros también, estar solos, bueno, en momentos necesitamos esa conexión y estar solos, pero no es lo mismo para un niño de 2 añitos, de 1 añito, estar jugando con las hojitas en el piso solo, que tú como mamá o como papá o como abuela te integres y te sientes con ellos a contar las hojitas, a ver las formas de las hojas, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante es que nos involucremos en ese momento, como bien decía Verónica, esa conexión. Qué Ujú. más lindo que con la naturaleza. Así que yo espero que estos pequeños consejitos que le hemos dado les abra los ojos a ustedes o a nosotros, porque yo también todavía estoy ayudando a mis hijas con mis nietos y tú también tienes los tuyos, pero Ujú. que nos ayude a abrir los ojos más y conectarnos, tener esa conexión y aprovechar cada momento, que yo les garantizo, como les decía anteriormente, que ese comportamiento no deseado no va a volver a pasar o va a minimizar, que eso es lo que queremos. Así que espero que estos consejitos hayan sido de mucho agrado. Gracias por vernos, porque eso es que ustedes se interesan por el aprendizaje y mejorar como padres. Tenemos todos los días que aprender un poquito más para que pues nuestros hijos crezcan felices. Si tienen algún problemita que ustedes entienden que es un poquito más difícil de manejar, sea cual sea, se pueden comunicar con Debbie Kay y si se sienten mejor, pues hablando en español, pues nos pueden comunicar a nosotros, así que le pueden tomar una foto a esta hojita para que se comuniquen con nosotros con mucha confianza, con mucho gusto nosotros estaremos ahí para contestarles sus preguntas. Espero que les haya agradado y nos veremos en la próxima. No se olviden de darle like a los videos para poder continuar haciendo más. Así Gracias, es. Verónica. Gracias.